Muy buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de Andy te lo explica. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Janet Arzate, una buenaza en finanzas que creó una metodología que se llama Finanzas sin maquillaje. Es la segunda vez en el podcast, entonces si no pudiste ver el episodio número 1 que tenemos grabado con ella, te lo vamos a dejar para que lo veas, está increíble. Ella es licenciada en administración y creó esta metodología específicamente para que los emprendedores tengan todos los recursos y las herramientas y sus empresas puedan seguir adelante y no quiebren por las finanzas. Aquel coco horrible que en realidad no es ningún coco, simplemente necesitas tener un experto al lado como Janet. Y hoy vamos a platicar de uno de los temas que a mí más me mueven, que es la protección patrimonial que debe tener un emprendedor para poder seguir adelante. ¿Y qué pasa si mañana ya no puedo trabajar? ¿Qué hay con el negocio y las cuentas por pagar? Buenas tardes, Janet. Bienvenida al podcast. Hola, mi querida Andy, un gusto estar aquí de nuevo. Gracias por la invitación. Es un honor para mí visitar de nuevo este set y sobre todo estar en contacto con tu audiencia. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre un tema diferente, pero que también va de la mano con todo el tema del negocio, dinero, finanzas, seguros, etcétera, etcétera. Siempre nos gusta buscar información con respecto al tema que vamos a hablar y a mí me sorprendió la AMIS, que dice que solo el 18% de las empresas tiene un seguro. Pam, pam, pam. Claro, Andy, y sobre todo el 8.2% de los mexicanos tiene un ahorro formal, ¿no? Que al final va de la mano. El seguro es un ahorro, es una previsión, pareciera en nuestra mentalidad, en nuestra cultura, que es un gasto. ¿Para qué lo voy a usar? No, ¿qué tal un seguro de vida? No, es que No si me voy a lo morir. contrato me voy a morir, ¿no? Pues no, o sea, todos nos vamos a morir en algún momento, pero qué tranquilidad saber que si tú faltas, tu familia, tus seres queridos van a estar protegidos. Y entonces ya no vienes del más allá a buscarlos y ver cómo están. Ya te fuiste, ¿no? Con No, la seguridad. sí, fíjate, yo como asesora de seguros, una de las razones de las que más me gusta de hacer específicamente el nicho a lo que me dedico, que es la protección patrimonial, es que siempre digo que los seguros son el único producto que existe en el mercado que impacta mientras estás vivo, porque puede convertirse en un ahorro, en un plan de retiro, y cuando no estás. O sea, vives en los dos planos. Estás dentro del lado financiero, numérico, de tierra, de vida, de tal, y también estás en el mundo espiritual, emocional, en donde dejas una estela de dinero para que los que sean, que creo que el dinero es energía, se multiplique de la forma en la que queramos. ¿Y qué tipo de seguros, mi querida Janet, sí o sí tiene que tener básicos un emprendedor? ¿Sabes, Andy? Hay una línea muy delgada cuando eres emprendedor, es en qué me ocupo de mí como persona y en qué me ocupo del negocio, ¿no? Entonces, evidentemente hay seguros que son ya otras especialidades para el negocio, pero desde tu perspectiva como persona física, tú debes de estar asegurada a tu persona, a tu familia, como son el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, y también tienes que dejarte asegurado dentro de la empresa, a tus socios, a tu negocio. Si tú eres la parte operativa, ¿qué pasa si tú faltas? ¿Qué va a suceder, no? Se viene abajo la empresa. Tenemos un Steve Jobs, se murió y la empresa sigue, ¿no? Más allá de un tema de transición, de un legado, él y su familia quedaron asegurados. Entonces, también estos seguros de hombre clave, de legado y otros en los que tú eres muy experta, son necesarios para que ni el negocio se quede eh, abandonado, desprotegido, ni tu familia, ni tus seres queridos se queden desprotegidos. Al final, si tú te dedicas 100% a tu negocio, tu familia y tú dependen del negocio y tu negocio depende de ti. Entonces, tú eres una persona súper clave en ambos casos. Claro, tienen una relación codependiente, pero en buen sentido. Correcto. Oye, ¿y qué es esto del blindaje patrimonial? O sea, ¿cómo blindo? Entiendo que tenemos la parte de seguros, fondos de emergencia. ¿Cómo es esa parte de blindar patrimonialmente a mi negocio y a mi familia? Hay muchos aspectos que ya dentro de la empresa tienes que considerar. Obviamente el tema financiero es importante en cuanto al tema de repartición de utilidades, qué va a pasar con esas utilidades si tú llegas a faltar. Yo te platico que con mi socio hicimos un convenio
un contrato de asociación en participación, si no mal recuerdo el nombre, él es el experto en lo legal, en el que justamente se define mis derechos, bueno, los derechos y obligaciones de cada uno de nosotros. Pero también, ¿qué pasa si yo falto? ¿A quién se le va a dar el dinero de mi participación? Y entonces ahí viene de la mano con la parte del testamento, que es otra de las herramientas que también tenemos que protegernos, porque pues, yo me voy y ¿qué pasa con todo el trabajo que yo hice? Recordemos que el 90% de las empresas en México son familiares. Entonces, se va el dueño del negocio y llega la esposa, llegan los hijos, quieren recibir las El utilidades, las mantener el ganancias. estilo de vida que tenían. Exactamente, ¿no? Y pues no nos prevenimos ante eso. Entonces, pues estoy segura que tú como experta, hay muchos seguros que pueden ayudarnos a cubrir justamente esa planeación, es vislumbrar ese futuro para que quedemos protegidos y si faltas, estés cubierto. Te mantengas al raya. Sí, o sea, es un hecho que cuando hay algo que se llama protocolo familiar, que es tal cual lo que tú quieres que pase con tu ingreso, y eso es lo que se dedica a un buen asesor de seguros a nivel empresarial. Hacen el protocolo familiar de si yo no estoy, pasa A, B, C, D, y puedes poner, si pasa A, quiero que se tone Z, X, Y, Z, y puedes colocar ahí cuál va a ser el mandato aunque tú no estés. Y evidentemente eso crea una protección porque si hereda el hijo o hereda la esposa o hay que sustituir a un director o al gerente de ventas, porque la persona que faltó fue el de ventas, pues se toma un tiempo y espacio en aprender todo el conocimiento que tenía esa persona. Entonces es mentira que puedo llegar a, pues llegó fulano y pum, lo sustituyo por mengano. No, no somos robots, somos seres humanos y las empresas son, o sea, tienen esta característica de humanidad en donde si falta alguien, esa posición debe ser recobrada con una misma persona, con su misma capacidad cognitiva, pero también su esencia, porque es la esencia de la empresa, y pues tener y reunir todos estos factores evidentemente toma tiempo. Correcto. Y Ujú. bueno, incluso hay una película, ahora no recuerdo el nombre, y me llama mucho la atención porque justo la hija era la consentida de la mamá. Y cuando fallece la mamá, dijo la mamá, hasta que cumplas este checklist que tú misma hiciste, vas a poder saber de tu herencia cuánto te toca, ¿no? Pero la quita del puesto en el que estaba, de hecho la tenía en una zona de confort y yo creo que es el reflejo de muchos casos de empresas en México, empresas donde los hijos no se involucran quizá en el negocio y de repente hay una situación de pérdida y tienen que entrar al negocio o si están en el negocio, pero tampoco toman esta como control de decir, ah, sí, yo me involucro, yo tomo decisiones, ¿no? O sea, yo soy fanática de ver películas justo para toma de decisiones y donde se habla de negocios y donde las mujeres están a cargo, pero es algo que pasa mucho y justo me acaba de llegar una empresa donde los hijos no tienen control sobre los números de las empresas, nada más como reciben Fideicomiso. su sueldo, Bueno, ¿sí? Sus utilidades utilidad. dentro de la empresa, no se meten a analizar qué tienen que hacer para seguir recibiendo esas utilidades. El papá ya tiene 87 años, entonces, Miércoles, sí. imagínate, están casi, digo, al señor esperemos que le queden muchos años, pero no sabes cuándo puede suceder. Hoy estamos, mañana quién sabe, entonces tenemos que estar prevenidos ante esas situaciones. Es un hecho. La preparación de la sucesión legal mezclada con el testamento es demasiado importante y fundamental porque justamente por eso creo que es la segunda o tercera generación, la tercera generación la que termina quebrando el negocio cuando ya es una empresa familiar que lleva muchos años y la tercera generación porque no se involucra. Y ojo, también yo siento, y esto es totalmente personal, si tú tienes un negocio exitoso, pero tus hijos no quieren tenerlo, no necesitan el por qué mantener ese negocio. Tú como dueño de negocio, si tuviste un negocio exitoso, lo puedes vender, otra persona lo va a hacer. Recomendación mía, comprar un buen seguro de vida
y disfrutarte el resto de dinero y te lo gastas, lo disfrutas y no estás obligando a alguien que no quiera trabajar en eso. Si imagínate que tú tienes una empresa de importación e exportación y tienes un artista de hijo que quiere ser pintor, que quiere disfrutar la vida, no le vas a hacer eso de meterlo en una caja de zapatos de que tiene que importar y exportar y olvidar su parte, ¿no? Oye, ¿y por qué el fondo de emergencia no es suficiente ante tantas eventualidades que puedan ocurrir? Recordemos que el fondo de emergencia, pues, repito, la línea entre empresa y persona es muy delgada. Entonces, para la persona física tiene que haber este fondo de emergencia que te permita en cualquier situación, eventualidad donde no tengas el ingreso, donde surjan ciertos problemas financieros, que tengas ese colchoncito de dinero que te permita vivir ciertos meses, años, ¿no? Para que no tengas esa preocupación financiera y no terminemos, como tristemente vemos, sobre todo en Estados Unidos, muchos homeless, donde se quedaron sin hogar, ¿no? Y en la parte del negocio, pues también necesitamos tener nuestras necesidades operativas de fondos o nuestra reserva igual de 6 12 meses mínimo para poder enfrentar cualquier eventualidad financiera. Estamos en crisis constante, ¿no? Hace unos años fue una guerra, luego tuvimos una crisis en Estados Unidos de inmobiliaria, después tuvimos otra guerra en Rusia, Pandemia, de Ucrania, todo. pandemia, o sea, las crisis nunca se van a acabar. Tenemos que aprender a prevenirnos y a prepararnos para enfrentar esas crisis. Y hasta aprovecharlas. Totalmente. En las crisis surgen las mejores ideas. Es una frase que se escuchará muy trillada, pero es la realidad. Oye, Millanet, y hablando de las empresas familiares, ¿cómo una empresa familiar debe constituirse? Porque, por ejemplo, yo tengo algunos clientes que tienen empresas familiares, sus hijos van a heredar la empresa, están on board del emprendimiento que tiene su papá, traen nuevas ideas, tienen todo, pero la cabeza, uno, o no se mueve, y dos, tampoco los límites de mi trabajo. O sea, por ejemplo, tengo una clienta que ganaría en el puesto que ejerce dentro de la empresa familiar. Si lo llevamos al mercado externo, ganaría muchísimo más dinero. O sea, te puedo decir que le pagan un 5% de lo que le pagarían a cualquiera y hace el rol exactamente que podría hacer en cualquier otra empresa. Pero dice, lo que pasa es que yo soy la que voy a heredar el negocio, entonces, ¿cómo le voy a quitar el dinero a mi herencia, no? Y creo que ahí tiene que ver mucho con la parte financiera y delimitar, ¿o tú qué opinas? Desde que constituyes la empresa, sí tienes que delimitar muy bien, obviamente, los porcentajes. Sobre todo recordemos que en México, como decíamos, el 90% de las empresas son familiares. Entonces es muy normal que te encuentres ante situaciones de, pues somos amigos, somos familia, perdón, y entonces, pues tú eres el administrador y tú eres la de tesorería y tú eres el de compras, pero bueno, ¿cuánto nos pagaremos, no? Entonces, desde ahí estamos como que no definiendo un sueldo acorde a la posición que está ocupando nuestro familiar. Por pena, por incomodidad, bueno, te doy este sueldo y si está arriba de mercado o abajo de mercado, pues no lo sabes, ¿no? Porque a menos que hagas un estudio. Entonces, de entrada es constituye tu sociedad y defínele un porcentaje de participación a cada uno de ellos. Tienes que hacer, y esto también nuestros colegas abogados, corporativos sobre todo, ellos te ayudan a crear un reglamento corporativo. En este reglamento lo que haces justo es definir qué tiene que hacer cada quien, o sea, porque tú, el reto de una empresa familiar es que eres dueño, pues eres juez y parte. Eres dueño y eres trabajador. No es como que digas, yo soy el administrador y volteas y regañas al administrador, ¿no? Entonces, eres la misma persona. Entonces, este reglamento funciona muchísimo para definir, ok, nosotros como dueños de negocio, como el consejo de la empresa, ¿a qué nos comprometemos? ¿Qué reglas vamos a poner y qué va a pasar si no cumplimos esas reglas? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra participación? ¿Quiero ser accionista solamente o quiero ser accionista y también trabajar dentro de la empresa y me tengo que comprometer? Y una vez que ya definan ese
roles. reglamento familiar, pues entonces ahora empieza a ejecutar tus actividades conforme al puesto. Hoy, algo que tengo una colega en recursos humanos y obviamente nos llegan muchas empresas familiares. Entonces, de repente comentamos y decimos, es que tienes que tomarte en serio tu rol dentro de la empresa porque si no, no va a funcionar y no va a haber esa transición, no va a crecer esa empresa. Porque si hoy tú ocupas una gerencia de ventas, de administración, de tesorería, de operación y no haces tu rol, no va a funcionar. Es como si tuvieras un colaborador que no está haciendo su trabajo. Entonces, si no te comprometes tú con tu familia, con la empresa, hazte un lado y mejor pon a alguien que sí tenga ese Tenga el compromiso compromiso. y te ayude a crecer la empresa, porque a veces somos los propios enemigos de nuestra empresa. Y fíjate que algo que me hace mucho clic, mucha gente cuando comienza a ser socios empieza como amigos, pero como tienen confianza, seguridad, no, ni se les ocurre hacer un contrato, pero cuando empieza a venir la ganancia y viene la ganancia fuerte, ahí empieza el desastre y también es otra razón porque no pusieron reglas específicas para cada persona con los roles y es mejor tener tu contrato que te avale 100% y equipara. O sea, también funciona para las empresas familiares, como dices. O sea, Totalmente. Eh, yo tengo la creencia, de hecho, yo al día de hoy no me he asociado con mi mejor amigo, ¿no? Que me ha dicho, Janet, por favor, vamos a asociarnos. Le dije, no, porque una cosa es el negocio y otra es la amistad. Muchos negocios que empezaron así, las amistades tronaron, ya no hay esa relación. ¿Y por qué sucede esto? Porque el compromiso, las obligaciones de tener un negocio no son las mismas que de un amigo, ¿no? Con un amigo de, oye, sí, vamos, y nos echamos te vas, ganas, ajá, juntos y sí, se podemos y puede, ¿no? logramos. Exacto. Entonces, cuando ya estás en un negocio esto tiene que funcionar para todos y no todos jalan parejo. Entonces, incluso por ahí yo les recomendaba en algún post que hice, personas con las que no te debes asociar, ¿no? Y Oh, justo yo oh, decía a los a ver, amigos, la familia, de verdad que hay que tener las cuentas y poner las reglas muy claras en el juego desde el inicio, porque yo he pasado por ahí, ¿no? Ya les platicaba en el podcast anterior, yo pasé por varios emprendimientos y cuando involucré a mi familia, bueno, ya soy la mala de la familia, ¿no? Ya terminé peleada con varios de ellos, pero porque no tenemos la misma ideología, la misma filosofía del compromiso y de sacar este negocio adelante. Entonces, es un factor que hay que acordar, firmar. Como bien dices, firmar. dinero es dinero. Entonces, hay algo por ahí que mencionan mucho, que dicen que el dinero es un potenciador de lo que tú eres. Yo Si creo eres eso. una buena persona, cuando tengas mucho dinero, vas a ser una extraordinaria persona. Pero si dentro de ti hay envidia, egoísmo, mala energía, cuando tengas más dinero, pues se va a potenciar, ¿no? Entonces, no sabes cómo es la persona hasta que empieza a haber dinero de por medio. O sí sabes, pero no quieres ver, porque cuando lo tienes acá, o sea, es diferente que yo te vea como un socio lejano, o sea, una persona que recién conoces, pues estás ahí pendiente y estás considerándolo ser tu socio, hasta cómo se viste, cómo habla, cuáles son sus áreas de oportunidad, como dicen en México, defectos en Venezuela, virtudes, o sea, sabes todo. Ujú, Mientras que ujú. cuando es tu familia, la tienes acá cerquita, o tus amigos más queridos los tienes acá cerquita, y la realidad es que no te deja ver a la persona. Y una forma de blindar el negocio, porque finalmente tú te asocias es para ganar dinero. Claro, No te asocias ni para pelearte con tu amigo, ni te asocias para perder dinero, ni te asocias, o sea, tú te asocias es para generar mayor cantidad de recursos posibles. Entonces sí ayuda muchísimo tener establecido en todos los roles como un blindaje, parte del blindaje patrimonial que hablábamos, la parte de seguros, tener el fondo de emergencia, tener los roles bien asignados. Yo tengo algo que desde el día uno hice, se llama Job Descriptions, que son las descripciones de trabajo de cada una de las personas que yo contrato. Y con toda esa, definir los roles, muchas veces cuando he contratado a alguien, a veces digo, coño, ¿y qué estará haciendo esta persona?
porque ¿Qué así, posición? ¿cuál será la posición de esta persona y cómo me está ayudando? Y Ujú. entonces tengo que reevaluar el rol cuando empiezo a sentir, oye, pero siento que esta persona, yo la contraté para A, B, C, D y ahora está haciendo J, W y cada 6 meses, más o menos, yo le he hecho una revisada de estas descripciones de roles para poder, y no son mis socios. No están al mismo a nivel Jerárquico. de jerárquico de coño, que la utilidad, que la rentabilidad, qué tal. O sea, tienen bonos y por eso sí, pero es diferente el esquema. Entonces, sí, yo lo veo también en socios y que luego tienen hijos, o sea, eran amigos, luego tienen hijos o uno tiene hijos y el otro no, pero el otro dice, oye, yo no le quiero heredar mi parte a tu hijo, o sea, Ujú. se lo quiero dejar a mi sobrino o a quien sea. Y entonces empieza a ver toda esta parte y a lo mejor el sobrino es futbolista y no va ni pendiente de heredar una compañía de cualquier cosa, de seguros, o sea, Ujú. entonces cada una de estas cosas se va creando complejo y eso creo que también hay que separarlo para brindar, ¿no? O sea, el separar que el negocio debe ser permanente a través del tiempo, contigo o sin ti. Totalmente de acuerdo. Y algo importantísimo que comentas, Andy, es que este ejemplo que das de tus perfiles de puesto, hoy dices, lo reviso cada 6 meses y le hago ajustes. Suele suceder que en empresas familiares a veces ni perfiles de puesto tienen, ¿no? Nos hemos encontrado casos y ahí mi colega de recursos humanos es con quien me apoyo para hacer toda esta parte. Y de repente, o sea, desde antes, ¿no? Hacer el organigrama de la empresa, saber qué funciones va a tener. Y nos sucedió con un caso donde decían, no, es que es mi tía. Y él era el director general, ¿no? ¿Cómo yo le voy a dar órdenes a mi tía? Mm, Siendo que jerárquicamente él era el jefe. claro, tiene que dar Por orden. temas de familia, pues es la tía, ¿no? Es la autoridad. Y entonces ahí lo invitamos a analizar qué quieres hacer. Yo creo que aquí de la puerta para adentro es esta posición, de la puerta para afuera es tu tía. Y en ninguno de los dos casos se va a perder el respeto. Entonces, solamente es que les queden claros los puntos que tienen que ejecutar en cada uno de los roles, ¿no? Es una empresa muy familiar, el papá es el fundador, después el director general, está la esposa, o sea, es totalmente familiar y se han enfrentado a estos retos pero con el compromiso de decir, ok, si tú me dices, Janet, que estas son las posiciones y estas son las actividades que hay que desempeñar, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, tienes que crear esa conciencia porque si no, todos andamos corriendo para todos lados, haciendo de todo y la empresa no crece porque no hay compromiso. Fíjate que yo siento, yo caí en ese, no error, pero en ese aprendizaje de contraté a mi mamá, mamá, te amo, te adoro. Sabes que trabajaste conmigo 2 semanas y fue torturoso tanto para ella como para mí. Porque, ¿cómo le vas a, o sea, yo decía, ¿cómo le voy a dar órdenes a mi mamá? Y tenía que hacerlo. Mamá, conéctate. Mamá, tienes que hacer tal cosa. Entonces empecé a llamarla por su nombre, Diana. Diana, haz tal cosa. Diana, para poder despersonalizarle un poco del vínculo emocional. Pero al final dije, en realidad lo que estoy haciendo es porque me está yendo bien, quiero darle dinero a mi mamá y a mi papá, o sea, quiero darles más. En realidad, por eso estoy inventando tener este puesto de trabajo, para ayudar a mi familia, porque para eso también soy productiva. Entonces lo voy a dar, o sea, no tiene que trabajar para mí, no necesita haber un intercambio. Lo negocié conmigo misma y dije, este es el intercambio que yo quiero darles porque son mis papás y quiero darles dinero y ya. Ni siquiera tiene que haber una explicación y no necesitan darme nada a cambio. Y eso, como ese cambio como de Mentalidad. chip, de entender pues lo que quiero en realidad es darle dinero a mi familia. Ujú. Y puede ser tu tía, puede ser tu hermana, pues, puede ser, y quiero hacerlo de mis utilidades, de mi negocio, pues para eso trabajo, ahí sí aplica el para Para eso eso trabajo, trabajo. para eso trabajo de tantas horas, y está bien. Entonces sané esa parte y dije, ah, no, mi mami, y le dije, mami, esto está siendo muy complicado, ¿tú cómo lo sientes? Y me dijo, ay, sí, y nos llevamos súper bien, mi mamá y yo somos, o sea, muy cercanas. Y es como, ay, sí, esto está siendo un poco complicado, más el internet en Venezuela, que a veces sirve, que a veces no sirve, que me puedo conectar, que las horas, qué tal. Y yo le dije, ah, bueno, mami, yo lo que quiero con esto es darte. Y pensé que tú querías esto, pero te lo puedo dar y tú ocupas ese dinero para lo que quieras. Entonces, pues se creó su taller de arte y cosas de ese estilo, que es más.
su trip que seguros, porque yo empeñada en si me está yendo bien en seguros, porque a mi familia también, véngase por acá, por este camino. Y fue un tema de trabajar mucho en mí misma, de entender cuál era el motivo de contratar ese familiar. O a algunas primas, que también primero uno piensa en su familia, evidentemente, y Claro. por eso también quiere jalarlas a algo que te está haciendo bien a ti, que vengan contigo, pero no sé, entender que ese no es el camino también es respetable. Correcto. Así es, mi querida Andy. Mi querida Janet, y consejos finales que quieras decirles a nuestros oyentes. Bueno, como siempre, ya sabes que yo traigo mi pergamino de consejos, ¿no? Pero bueno, ahorita yo quiero recomendarles que independientemente de que sea familia, sea amigo o que no haya un lazo tan estrecho, que sea un socio que conociste, siempre, siempre firmes algo y las reglas y las cuentas queden claras, porque lo vemos en los divorcios, es cuando conoces de verdad a ¿Con la quién te personalidad. casaste? Exactamente. Lo mismo pasa. Yo siempre he dicho que un negocio es como el matrimonio y el matrimonio como un negocio. Están Sí. directamente vinculados. Entonces, entre más claro seas, entre más comunicación haya, te vas a ahorrar demasiados problemas. El segundo, protegerte. Hoy no sabemos, hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces, si tú faltas, justamente tienes que proteger a tus socios y tienes que proteger a tu familia, porque el negocio posiblemente, como bien decías, no está la persona que sabía vender, que sabía dirigir, tienes que contratar a alguien. Y esa persona en lo que va agarrando el hilo de lo que hace, lo que tiene que hacer, de qué va a vivir tu familia, de qué va a vivir la empresa. Entonces, el seguro definitivamente es algo que sí o sí se tiene que considerar y no dejarlo para después. Nunca, nunca. O sea, los seguros no son un gasto, los seguros son una inversión. Y no estamos vendiendo, les prometo que no, pero van a dormir tranquilos. Fíjate que justamente en nuestra sección de mitos, que sabes que siempre me gusta meter al final un mito, muchos emprendedores dicen, oye Andy, el seguro va para después. ¿Por qué? Porque ahorita tengo que invertir. ¿Esto es un gran mito o es una gran realidad? Es un mito. El seguro va al inicio. Es lo que te va a proteger si el día de mañana tú ya no puedes estar o no vamos a ser tan drásticos en decir ya no estás aquí, ya trascendiste. ¿Qué pasa si tienes un accidente? Ya no puedes moverte, ya no puedes tomar decisiones. Hay muchos casos y yo creo que tú lo has vivido también de primera mano, donde la persona no puede ya tomar decisiones. Hace un año conocí a una empresaria, ella vendía productos bueno, farmacéuticos, quirúrgicos, todo esto. Su socio estaba enfocado al 100% al tema financiero, ella eh, pues, se dedicaba al tema de ventas, al socio le da un paro cardíaco, estuvo en coma, ya no se recuperó al 100% y ella tuvo que tomar la parte financiera. Me decía, yo no tengo idea. O sea, no, no sé de qué me estaba hablando. Entonces, hoy salimos, no sabemos si vamos a regresar. Entonces, de verdad, protegernos y prever todas estas situaciones, no las podemos dejar para después. Eso es el peor error que podemos cometer. Mi querida Janet, increíble tenerte nuevamente en el podcast. Me siento súper agradecida y bendecida de tenerte aquí con tus palabras, con tu energía, con tu emoción. Me llevo muchísimo de esta conversación contigo. Me llevo uno, primero firmar antes de que hablar. Creo que los pasos serían converso de mi idea de negocio. Si se concreta y decidimos, vámonos con un contrato firme y luego sobre el contrato empezamos a ejecutar nuestra idea millonaria para que justamente esos roles estén bien establecidos y sigamos siendo amigos de por vida o familiares de por vida y no entremos en temas complicados porque no hace falta. Millanet, ¿cómo te podemos encontrar? Gracias, Andy. Estoy en Instagram y Facebook como @efico con doble F, MX, y en TikTok como la doctora de las finanzas. Entonces, con gusto ahí me pueden ver y los podemos ayudar. Si te gustó, por favor, compárteselo a todas las personas que quieres, amas y adoras. Sugiérenos en los comentarios, danos feedback o qué otros temas te gustaría hablar. Y nos vemos hasta un próximo episodio.